Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Soy Ramiro Bertieri, transmitiendo aquí desde Arbeláez, Cundinamarca. Soy parte del nodo Colombia Humana Arbeláez. Es un tema difícil el que voy a tratar de abordar porque es el tema de la reforma a la salud y cómo está esa discusión en boga. Pero pues quisiera tratar de hacerlo como buscando ilustrar un poco cuál es el sentido de la reforma, la justificación y un poco hacia dónde ir. Y voy a arrancar mmm, con, vamos, con un mensaje que creo es clave y es que se ha usado una frase en mi sentir personal, en mi opinión, una frase que a veces se vuelve vacía y un tanto estúpida, que es la frase de construir sobre lo construido. Eh, Cualquiera que haya trabajado en construcción sabe que si los cimientos no están bien, pues no tiene sentido construir sobre lo construido. Que cuando una construcción está mal en sus bases, en sus fundamentos, al contrario, seguir construyendo encima es más riesgoso, porque seguir poniéndole una carga a algo que en sus bases está mal. Y ese es el serio problema del sistema de salud. Yo aquí hago memoria, alcancé a ser afiliado de los seguros sociales, de hecho la única cirugía que me han hecho en mi vida la hicieron por vía del Instituto de Seguro Social. Y claro, no era lo ideal, no funcionaba bien. Realmente funcionaba para tratamientos complicados, cirugías y ese tipo de cosas, pero la atención rutinaria era muy fregada y la gente terminaba optando por el médico de la esquina y ese tipo de cosas, pero también había médico de la esquina, ¿cierto? Había un profesional de medicina que atendía en sus propios consultorios. Entonces, cuando se crean las EPS y el sistema de salud, yo recuerdo mucho que en un principio, por ejemplo, si usted no estaba conforme con su EPS, se podía cambiar a los 6 meses. Luego fueron implementando, programando hasta que llegó un punto en donde si usted se afiliaba a una EPS tenía que durar mínimo 3 años, y creo que todavía está así, en esa misma EPS. Con lo cual se acabó la competencia, porque pues, si la persona se afilió y tiene que obligatoriamente durar 3 años, pues le damos 3 años de mal servicio y que se vaya. Esas reformas, ¿de dónde vinieron? Pues de las mismas EPS que encontraron un negocio muy rentable y, como se dice coloquialmente, no han querido nunca soltar la teta. Han querido seguir chupando esos recursos y se han implementado las mil y una argucias para brindar un mal servicio, para esperar que la gente se enferme gravemente, para dejar de atender a las personas, para no actuar de manera preventiva y así ellos eh, agrandar su negocio. Las EPS como entidades están quebradas, la mayoría, o tienen unas finanzas pésimas. Pero cosa curiosa, sus socios que son dueños de clínicas sí ganan plata por vía de sus clínicas. Es decir, es una cosa que es realmente macabra, perversa. Tiene todos los incentivos perversos. Tiene el incentivo perverso, se inventaron el incentivo perverso de los planes complementarios, ¿no? Entonces yo le doy a usted mal servicio, pero si quiere buen servicio, págueme más. Y a la final el plan complementario termina siendo igual de malo que el plan obligatorio. Ni hablar pues de los conceptos de la medicina prepagada que pues tiene un conjunto de restricciones y una serie de costos altísimos, pero pues es la promesa de que a usted lo van a atender rápido y lo van a atender de forma idónea, lo cual se suponía que era la promesa del sistema de salud básico. Entonces, en general se ha configurado un sistema perverso, un sistema que no funciona, así digan que es una maravilla, así el exministro Fernando Ruiz nos meta mentiras de que todo es una maravilla. Y un sistema que tiene muchas carencias y vamos a decir, no, es que todo ha sido malo. No, pues digamos que hay un tema importante que se ha gestionado desde 30 años para acá. Y es que hace 30 años, por ejemplo, pues no había la tecnología, lo primero,
pero no había ni el conocimiento ni la intención de tener buenos sistemas de información. Eso cambió mucho y eso ha cambiado significativamente y ha cambiado no solo por la acción de las EPS, sino en general universidades que investigan, desarrollos en temas como telemedicina, una, una, un desarrollo de las habilidades del país en entender, por ejemplo, los temas de software que hace 30 años eran todavía muy escasos. Entonces, hoy por hoy ya se entiende la importancia de los sistemas de información, ya se entiende el valor que estos generan y la importancia de tenerlos, y además entramos en cuarta revolución industrial y hablamos de temas como el Big Data, la analítica y todo ese tipo de cosas que se sabe y se entiende pueden generar mucho más valor a un sistema de salud. Sin embargo, hay que decirlo, pues la CPS en la lógica de su eficiencia y en la lógica de poder legalizar la plata que recaudaban y poder legalizarla en términos de que el dinero que ellos recaudan de los empleadores de las empresas, ellos tienen que hacer un proceso que se llama compensación y legalizarlo ante el Estado para poder efectivamente gastarlo, para incorporarlo en sus presupuestos, ¿cierto? Entonces, para eso necesitaban sistemas de información y los construyeron, ¿sí? Pero ese tema es tal vez de los avances que probablemente se han tenido. De resto, cuando a uno le dicen que la reforma no sirve, supuestamente, que la reforma acaba todo, que la reforma es un salto al vacío, le echan a usted todos esos cuentos, pero luego le dicen enfoque preventivo. Sí, ese hay que hacerlo y la reforma está bien que lo plantee. Luego le dicen el tema de la intermediación y el manejo del dinero. No, sí, qué bueno que la ADRES pague directamente a las IPS, porque es que las EPS se demoran, porque es que el trámite. No, realmente las EPS no es bueno que manejen la plata. Luego le dicen, por ejemplo, el tema de llevar salud a las zonas más apartadas. No, sí, estamos de acuerdo porque definitivamente todas las clínicas concentradas ahí en el sector entre la 94 y la 116 con autopista en Bogotá y en muchos lugares del Colombia ni una sola clínica. No, está bien llevar instituciones de salud a los sitios donde no las hay. Y el tema de contratación del personal de salud, que sea con contratos laborales, que sea en condiciones dignas. Y entonces, no, porque es que claro, los trabajadores de salud, imagínense cómo metieron la ficha en la pandemia. O sea, es injusto que estén contratados con prestación de servicios, es injusto que no les paguen salarios a tiempo. Entonces, sí, eso también hay que cambiar. Y usted se pone a hacer el inventario de cosas que la reforma propone, y prácticamente todas, si no todas, son cosas que hay que hacer. Entonces, ¿cuáles son las críticas? Las críticas, es decir, es que se acaban las EPS. Mire, hay un tema importante en todo este tipo de cosas y es que a veces naufragamos y nos quedamos pataleando en los conceptos, en las palabrejas, en las siglas de 3 letras, EPS, IPS y ese tipo de... Y eso nos oculta lo importante. Aquí lo importante es que independiente de si con nombre propio, Nueva EPS, Famisanar, Compensar EPS, Sura EPS y las demás que existan del régimen subsidiado, si siguen existiendo o no, esa no está en discusión. El derecho a la libre empresa le permite a esas entidades seguir existiendo. Y a menos que cometan alguna irregularidad o que entren en quiebra, el Estado no puede intervenir. El concepto no es acabarlas, porque finalmente como entidades ellas se pueden transformar, reorientar su modelo de negocio, son dueñas de hospitales, son dueñas de clínicas en la mayoría de casos, y tienen muchos negocios conexos, las grandes. Las administradoras del régimen subsidiado son otra cosa y realmente incluso ahí casi todo el mundo está de acuerdo en que no tiene sentido que existan ese tipo de entidades. Pero el tema no es si se acaban o no. El tema es que no tienen por qué administrar la plata. El tema es porque no tienen ellos que ser juez y parte en un negocio en donde ellos deciden: a este hospital público no le pago,
a esta clínica que es mía, le pago y le pago unos servicios bien costosos. Y como todo lo legalizo y como yo soy el que maneja la plata, ¿cierto? A este hospital público le genero todas las glosas posibles en los servicios para que me demuestre que efectivamente atendió a alguien. A esta entidad que es propiedad del político, a esa sí le giramos de una, ¿cierto? Porque aquí también hay que decirlo. Estas entidades han configurado unos entramados que son muy sospechosos y ahí hay unos temas que tienen que ver justamente con, son el centro de lo que está pasando hoy en la reforma a la salud. Y es que los que están planteando reparos a la reforma a la salud salen con argumentos tan estúpidos como el de Roy Barreras diciendo es que la ministra es arrogante. ¿Qué tiene que ver la personalidad o el carácter de la ministra con el contenido que está escrito en la reforma? Es que con esto no, como diría en alguna película, esto no es un concurso de popularidad. ¿Sí? Esto es un debate serio sobre una reforma que tiene implicaciones en la salud de todos los colombianos. Si la ministra es o no arrogante, si la ministra es o no, en fin, eso cada uno tenemos nuestros defectos y qué entraríamos. O sea, también la señora ministra tiene sus virtudes, ha demostrado ser juiciosa en su trabajo, ha demostrado ser una persona con una vocación de trabajo fuerte y además con una convicción en unas ideas. Es que la reforma es ideologizada. A ver, es que la reforma fue parte de una propuesta política planteada por Gustavo Petro, por la cual los colombianos votaron, y aquí resulta que ahora es un pecado que el presidente cumpla lo que prometió. Durante 200 años de república, los políticos prometían y luego se hacían los pendejos cuando gobernaban, cambiaban todo. Y entonces ahora el problema es que hay un político que prometió que iba a reformar la salud y cuando lo está haciendo entonces es que es ideologizada. No, o sea, realmente los argumentos en contra de la reforma son paupérrimos. Y lo único que se observa es que detrás de todas esas críticas a la reforma hay un interés de seguir manteniendo una teta que alimenta un gran negocio y que alimenta corrupción. Y por eso es que defendemos también la reforma, porque al final del día plantear, y no digo que lo que se esté planteando hoy sea perfecto, seguramente admite muchos cambios y seguramente podrá tener también muchos fallos a futuro. Pero que un sistema de salud esté fundamentado y orientado a atender a la población, a ubicarse donde la gente necesita atención, a actuar de manera preventiva, es decir, a detectar la enfermedad antes de que se vuelva grave, a tener a las personas conectadas en una relación entre territorio, sistema de salud, es, además de lo que recomiendan en muchos lugares del mundo, es finalmente un cambio que se necesita. ¿Sí? Y claro, los que han estado acostumbrados a tener ese negocio, los que han estado acostumbrados a tener otras aberraciones, cuando existía el famoso carnet del CISBEN y entonces los políticos otorgaban el carnet del CISBEN, lo otorgaban como un favor que ellos le hacían al ciudadano a cambio y entonces coaccionaban, ¿no? Le doy el carnet pero me consigue votos. Y eso pasó. Cuando los grupos paramilitares montaron instituciones ficticias y mecanismos ficticios para robarse la plata del régimen subsidiado. O sea, es que hemos pasado por las 1001 aberraciones en estos 30, un poco más de 30 años que existe desde la ley que configuró el sistema de salud actual. Y cada vez se degrada más y cada vez encontramos que a pesar de tutelas, a pesar de un conjunto de sentencias judiciales, a pesar de todo, de incluso de reformas que se han hecho, el sistema no mejora. Entonces aquí no hay que construir, aquí no hay nada construido, con el mayor respeto con todos los que pretenden mostrar y con todos los que pretenden incluso maquillar el cuento diciendo que el sistema de salud de Colombia es no sé qué es, que uno de los mejores del mundo. Eso es falaz.
Son cifras maquilladas para pretender mostrarnos, primero, que hay un sistema. No hay un sistema en sentido estricto. Hay un conjunto de instituciones que prestan servicios como un negocio, en una lógica muy neoliberal, ¿sí? El mercado, ¿no? Y, pero un sistema de salud que se conecte con las necesidades de la gente, que actúe de manera preventiva, que sea eficiente en el uso de recursos y que además sea capaz de construir con datos una perspectiva de lo que es la salud del país, hoy no existe. Y entonces no hay que construir sobre lo construido cuando no hay nada construido, o cuando lo que está construido está mal construido. O sea, eso sí también. Cualquiera de los que hablan de construir sobre lo construido y usan esa frase, pues que vayan y le pregunten a un maestro de obra qué pasa cuando una construcción fue mal hecha y usted trata de remendarla. ¿Sí? Eso no va a quedar bien. Entonces, defendemos la reforma a la salud, respaldamos la reforma a la salud, y creo que estamos no solo con la ministra y además con, obviamente, el planteamiento del presidente Petro, que ayer fue contundente diciendo pues que con esas banderas fue elegido y que esas banderas va a defender, va a llevar, sino que definitivamente reconocemos y entendemos, entre otras, que parte del ejercicio de cambiar es que derechos fundamentales como salud, como educación, no pueden seguir siendo vistos únicamente como una mercancía en la cual unos cuantos hacen negocio. Y ojo, en el progresismo no estamos en contra de la empresa y no estamos en contra de esas instituciones que incluso hacen una labor buena. En general, uno no tendría tampoco pues culpa de los médicos o culpa de las IPS. No, las clínicas hacen una labor, los hospitales hacen una labor, los profesionales que prestan servicios al sistema hacen una labor buena. Pero el Estado necesita una unidad de propósito. Y aquí la unidad de propósito que se está planteando es que todo el país en su conjunto tenga una mejor condición de salud. Y no simplemente que unos cuantos hagan negocio y se llenen los bolsillos a costillas de la salud de todos los colombianos. Muchas gracias y seguimos en contacto. Un saludo progresista desde la Colombia Humana Arbeláez.